El día que una puerta se cerró de golpe por primera vez, Marcos entendió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Marcos tenía 32 años, trabajaba en una tienda de repuestos y llevaba meses buscando algo decente que pudiera pagar con lo poco que ganaba. Cuando el agente inmobiliario le mencionó una casa en venta por un precio ridículamente bajo, pensó que era una broma o una estafa. Pero la casa existía. Estaba al final de un callejón sin salida, en un barrio tranquilo y arbolado. El agente le advirtió rápido que había estado desocupada por mucho tiempo, que tal vez necesitaba reparaciones. Marcos no le dio importancia. Con su presupuesto, no podía pedir lujos. Cerró el trato en menos de una semana, emocionado por tener por fin algo propio. Nunca se detuvo a preguntarse por qué nadie más la había comprado antes. La respuesta la recibió al día siguiente de mudarse, cuando un hombre mayor salió de la casa de al lado y lo miró fijo desde la cerca. El vecino se llamaba Oscar, tenía el pelo canoso y unas manos gruesas de haber trabajado toda la vida en construcción. Se presentó de manera cordial, pero había algo en su mirada que a Marcos le pareció extraño, como si estuviera viendo un fantasma. Después de unos minutos de charla sobre el barrio y el clima, Oscar bajó la voz y dijo: mira, no te conozco, pero me caes bien. Así que te lo digo en serio, nadie dura más de una semana en esa casa. Ya van 5 familias. Todas se fueron igual, corriendo, sin mirar atrás. No preguntes más, solo vete mientras puedas. Marcos soltó una risa incómoda, pensando que era una broma de vecino cascarrabias. Pero Oscar no se rió. Solo le dio una palmada en el hombro, suspiró y se metió a su casa sin añadir una palabra más. Esa noche, Marcos no podía dejar de darle vueltas a lo que había escuchado. Intentó convencerse de que eran tonterías de viejos, supersticiones sin sentido. Para sentirse más tranquilo, decidió ordenar las pocas cajas que faltaban y poner música desde su teléfono. Fue entonces cuando escuchó el primer golpe. Un sonido seco, como si alguien hubiera golpeado la pared del fondo con el puño. Marcos apagó la música y aguzó el oído. Silencio total. Pensó que sería su imaginación, o tal vez las tuberías viejas. Pero cuando volvió a poner la música, el golpe se repitió, esta vez más fuerte, justo detrás de él. Se quedó quieto, con el corazón latiendo rápido, sin atreverse a girar la cabeza. El silencio regresó, pesado, incómodo. No durmió bien. Pasó la noche en el sofá, con la luz del comedor encendida y los ojos fijos en la puerta que llevaba al pasillo. Los días siguientes fueron una montaña rusa de encuentros extraños y negación. Durante el día, con el sol entrando por las ventanas, la casa le parecía normal, incluso acogedora. Pero al caer la tarde, algo cambiaba. Las sombras se alargaban, los rincones se volvían más oscuros y los ruidos comenzaban. Pasos en el piso de arriba cuando él estaba en la cocina. Susurros que parecían venir de detrás de los muebles. Una vez, al pasar frente al espejo del baño, juró haber visto un reflejo que no era el suyo, una figura borrosa que desapareció al instante. Marcos empezó a dormir mal, a despertar sobresaltado a las 3 de la madrugada, con la sensación de que alguien lo observaba desde el pie de la cama. Pero lo que realmente lo quebró fue lo que encontró en el sótano. El sótano era un espacio pequeño, húmedo, con olor a tierra y madera podrida. Marcos había evitado bajar desde que se mudó, pero necesitaba guardar unas cajas con herramientas y no había otro lugar. Bajó los escalones de madera con una linterna, tratando de no pensar en lo mucho que odiaba los lugares cerrados. Al llegar abajo, la luz de la linterna iluminó las paredes de piedra y, en una de ellas, algo escrito. Letras, muchas letras, rayadas en la pared con lo que parecía carbón o quizás sangre seca. Se acercó temblando y leyó frases sueltas, desesperadas: no te duermas, te encuentras siempre, ya está aquí. En el centro, con letra más grande y temblorosa, alguien había escrito un nombre, Laura. Y debajo, una fecha. La fecha era de apenas 3 meses atrás. Marcos sintió que el piso se movía bajo sus pies. No era el primero. Esas familias de las que habló Oscar habían estado ahí, habían vivido lo mismo, y alguien había dejado ese mensaje como advertencia. Subió las escaleras tropezando, sin importarle las cajas, y se encerró en su habitación con la puerta con llave. Esa noche, los ruidos fueron peor que nunca. No eran solo golpes o pasos. Eran voces,
claras, distintas, que llamaban su nombre desde el pasillo. Marcos, susurraban, una y otra vez, con tono burlón. Él apretaba las manos contra las orejas, repitiéndose que era su imaginación, que el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Pero entonces, algo golpeó la puerta del dormitorio. Un golpe seco, fuerte, que hizo temblar la madera. Luego otro. Y otro. Marcos se levantó de la cama, con el corazón desbocado, y acercó el ojo a la cerradura. No vio nada. El pasillo estaba vacío, bañado en la tenue luz de la luna que entraba por la ventana del fondo. Pero al otro lado de la puerta, justo al nivel del suelo, algo se movió. Una sombra pequeña, rápida, que desapareció escaleras abajo. No supo qué era. Tampoco quiso saberlo. Esa madrugada, tomó la decisión de huir, como todos los que habían estado antes que él. Pero cuando intentó abrir la puerta de calle, estaba cerrada. No con llave. Cerrada de verdad, como si alguien la hubiera sellado desde fuera. Probó la ventana de la cocina, igual. Todas las ventanas, todas las puertas, estaban bloqueadas. Estaba atrapado. Pasó las siguientes horas en un estado de pánico frío, sentado en el centro de la sala, con la espalda contra la pared para que nadie pudiera sorprenderlo por detrás. El día llegó, lento, y con la luz del sol, la casa volvió a ser solo una casa. Probó las puertas de nuevo y, para su sorpresa, se abrieron con normalidad. Salió al patio, respiró hondo y vio a Óscar al otro lado de la cerca, regando unas macetas. El vecino lo miró y negó con la cabeza, como si ya supiera lo que había pasado. Marcos no dijo nada. Caminó hacia él y solo atinó a preguntar quién era Laura. Óscar dejó la manguera en el suelo, suspiró hondo y contestó: era la última que vivió ahí. Una muchacha joven, como tú. Duró 8 días. Una noche empezó a gritar como loca, llamando a la policía, diciendo que alguien quería matarla. Cuando llegaron, no había nadie. Ella se fue esa misma madrugada y no volvió. Dejó todo lo que tenía. Unos familiares vinieron después a buscar sus cosas, pero muchas quedaron ahí. Supongo que las tuyas están en el sótano ahora. Marcos sintió un nudo en el estómago. Miró hacia su casa, la casa que había comprado con tanta ilusión, y por primera vez la vio como lo que realmente era, una trampa. Algo vivía ahí, algo que no quería que nadie se fuera, que jugaba con ellos, los asustaba, los encerraba. Pero en lugar de correr, en lugar de huir como los demás, Marcos sintió algo diferente. Rabia. Una rabia profunda contra lo que fuera que estuviera haciéndole eso, contra esa cosa que se escondía en las sombras y se alimentaba de su miedo. Tomó la decisión en ese momento. No iba a irse. Al menos no sin saber qué era, no sin enfrentarlo. Tal vez era una estupidez, tal vez iba a terminar peor que todos los otros, pero necesitaba hacer algo. Necesitaba mirar a los ojos a lo que lo acechaba. Los siguientes 2 días fueron una preparación silenciosa. Compró cámaras pequeñas, las escondió en varias habitaciones. Consiguió una grabadora de voz y la dejó funcionando toda la noche. Durmió de día, con luz natural, y se mantuvo despierto cuando el sol se escondía. La primera noche, las cámaras no mostraron nada. Solo sombras extrañas que podían ser fallos de la luz, solo ruidos que la grabadora captaba pero que no tenían una fuente clara. La segunda noche, algo cambió. En una de las cámaras, la del pasillo, vio una figura. Una silueta pequeña, como de un niño, que aparecía de repente al final del pasillo y se desvanecía antes de llegar a la mitad. No se la enseñó a nadie, solo la miró una y otra vez, tratando de entender, de encontrar una explicación racional que no encontraba. Esa misma noche, mientras revisaba las grabaciones en su computadora, sintió un aliento frío en la nuca. Se giró de golpe y no había nadie. Pero el aire estaba helado, y la puerta del baño, que siempre cerraba, estaba abierta de par en par. Fue entonces cuando decidió hacer lo que ningún otro había hecho, hablarle. Se paró en medio del pasillo, con las piernas temblándole, y dijo en voz alta: sé que estás ahí. No sé qué quieres, pero ya basta. Si tienes algo que decirme, dilo. Si quieres que me vaya, dime por qué. El silencio fue absoluto. Durante 1 minuto entero, nada se movió, ningún ruido. Marcos respiró hondo,
pensando que tal vez había funcionado, tal vez ponerle límites era la solución. Pero entonces, desde el fondo del pasillo, desde la puerta del sótano que él había dejado cerrada con llave, llegó una voz. Una voz infantil, suave, que dijo: no quiero que te vayas. Quiero que juegues conmigo. El pelo de Marcos se erizó. Sintió un escalofrío que le recorrió la espalda entera. Tragó saliva y preguntó: ¿quién eres? La voz tardó en responder, pero al final llegó, más cerca ahora, justo detrás de la puerta del sótano: me llamo Laura. Pero ya no soy Laura. Ahora soy otra cosa. Y estoy sola. Todos se van. Tú no te vayas, por favor. Marcos no supo qué decir. Todo el miedo, toda la rabia, se mezclaron con una tristeza repentina, inesperada. Laura era la chica de la fecha en la pared. Laura había vivido ahí, había sufrido lo mismo que él, y ahora era eso, esa presencia, esa cosa que asustaba a todos los que llegaban. No entendía qué había pasado, cómo había terminado así, pero algo en su voz, en ese estoy sola, le rompió algo por dentro. Se acercó despacio a la puerta del sótano, puso la mano sobre la madera fría y dijo: no sé qué te pasó, Laura. No sé por qué estás aquí. Pero no puedo quedarme para siempre. Tengo mi vida, tengo cosas que hacer. Dime cómo ayudarte. Dime qué necesitas para irte. Hubo un largo silencio. Luego, la voz susurró: no lo sé. No recuerdo cómo irme. Solo recuerdo el miedo. Y la soledad. No quiero estar sola. Marcos cerró los ojos, respiró hondo y tomó una decisión que tal vez era una locura, pero era lo único que se le ocurría. No tienes por qué estar sola. Pero así no. No asustando a la gente. Si quieres, podemos intentar algo juntos. Podemos buscar una forma de que te vayas en paz. Pero tienes que dejar de hacer esto. Dejar de encerrarme, dejar de golpear las paredes. ¿Podemos intentarlo? La respuesta no llegó con palabras. Esa noche, por primera vez desde que llegó, no hubo ruidos. No hubo pasos, ni susurros, ni golpes en la puerta. Marcos durmió, agotado, pero durmió. Al despertar, las puertas y ventanas estaban abiertas con normalidad. Salió al patio y vio a Oscar, que lo miró sorprendido. Marcos solo sonrió cansado y dijo: todavía sigo aquí. Los días siguientes fueron extraños. La presencia seguía ahí, él lo sentía, pero ya no era hostil. A veces, al pasar por el pasillo, sentía una corriente de aire frío que lo rozaba, como un saludo. Otras veces, escuchaba un susurro lejano que decía su nombre, pero sin miedo, solo para confirmar que seguía ahí. Marcos investigó por su cuenta, habló con los vecinos más antiguos, buscó en archivos locales. Nunca encontró una explicación clara de qué había pasado con Laura, cómo había muerto o por qué su espíritu se había quedado atrapado en esa casa. Pero algo le decía que ella, simplemente, necesitaba compañía, necesitaba que alguien no huyera, que alguien le ofreciera algo que no fuera miedo. Un mes después de aquella conversación, Marcos estaba en el sótano, ordenando las últimas cajas que habían quedado. La pared con las inscripciones seguía ahí, pero algo había cambiado. El nombre de Laura ya no se veía con claridad, como si el tiempo hubiera borrado las marcas. En su lugar, una frase nueva, escrita con letra temblorosa pero distinta, decía: gracias. Marcos sintió un nudo en la garganta. Subió las escaleras lentamente, salió al jardín y vio que el aire se sentía diferente, más liviano, más limpio. Esa noche, la casa estuvo en silencio. Un silencio profundo, verdadero, sin sombras en los pasillos, sin presencias al final del pasillo. Laura se había ido. Marcos se quedó a vivir en esa casa. No porque fuera barata, sino porque algo dentro de él había cambiado. Entendió que a veces lo que parece un monstruo solo es alguien que tiene miedo, alguien que necesita que no lo abandonen. Y aunque al principio quiso huir como todos los demás, algo en él se negó a rendirse. No fue un héroe ni un valiente sin miedo. Fue un hombre común que tuvo miedo, mucho miedo, pero que eligió quedarse y escuchar. Esa fue su única arma, la paciencia para no huir, la inteligencia para entender que el enemigo no siempre es lo que parece. Y el sacrificio silencioso de enfrentar sus propios fantasmas para ayudar a alguien más a encontrar paz. A veces, proteger no es luchar. A veces,
Proteger es simplemente quedarse cuando todos los demás se han ido.